La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Hoy tengo el gusto de que me acompañe en mi programa mi hija Marta Rosario Ramos Nava, que es abogada egresada de la Universidad Panamericana y también de la Universidad de Nebrija en España, que tiene algunos estudios en la Universidad Complutense, y hoy vamos a platicar acerca de protección de datos. Hoy le doy la bienvenida a mi niña, a mi mexicana, porque además le voy a platicar por qué le decimos mexicana, porque allá sus amigos, como ella estudia allá en España, sus amigos le dicen la mexicana, entonces es mejor conocida como la mexicana. Mi niña, bienvenida al programa La Hora del Notario. Muchas gracias por invitarme a este manual de primeros auxilios, que creo que es súper importante en todos los ámbitos. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es datos personales y la protección que tiene, sobre todo en páginas web. Pues es el programa que hoy les hemos realizado y preparado para ustedes acerca de la protección de datos. Fíjense que hay leyes federales en México, también en otras aplicaciones, en otras latitudes del mundo, que tienen que regular este tipo de asuntos que antes literalmente se dejaban sin alguna regulación. Hoy, a través de unas reformas que se han hecho a las leyes, particularmente en México, hoy existen ciertos criterios para que cada persona tenga bajo resguardo la protección de datos personales de las personas. Hay multas altísimas, esto está regulado por una institución federal que ahorita les platicaremos, pero bueno, en síntesis, este es el día de poder platicar hoy, en esta mañana, con mi hija Marta Rosario Ramos Nava. Mi niña. Bueno, pues creo que es súper importante este tema porque va de la mano del derecho de la privacidad que todas las personas tenemos, ¿no? De que nuestros datos personales sean tratados correctamente, porque al final del día nuestros datos personales nos dan una identidad tanto en el mundo digital como de persona en persona, ¿sabes? Entonces, de lo que me gustaría hablar hoy, sobre todo, es de los datos personales que se recaban a través de páginas web, porque muchas veces, para poder expandir un negocio, internacionalizar un negocio, es necesario tratar correctamente los datos. ¿Qué recomendaciones? Primero, no sé si pudieras hablar acerca de cómo se regula este asunto de la privacidad de datos, porque yo también, por decirlo, cuando voy en la notaría, tengo que tener bajo resguardo los datos de las personas y hacerles informar que yo tendré sus datos. Y de hecho hay un formato que las personas que comparecen en la notaría, que es el aviso de privacidad, tienen que firmar, donde yo también me obligo, para el caso de no difundirlos, no publicarlos, sino guardarlos con secrecía. Bueno, pues el derecho a la protección de datos personales viene de la Constitución, ¿no? Y bueno, existen, como ya dijiste, varias leyes federales que regulan pues su protección. Y tú, como responsable, como bien sabrás, cuando das el aviso de privacidad, pues tienes que darles a conocer los derechos, cómo vas a tratar sus datos, para qué los vas a tratar. Pero bueno, ese es un tema que quiero tratar poquito a poquito, que es el aviso de privacidad, que es lo que te iba a contar. Se te sale el tonito, ¿eh? Se te sale el tonito. No, bueno, esta sí, un poco allá, ya se siente de por allá, mexicana. No, para nada. A ver, mi amor, vamos a empezarle con el tema. ¿Qué recomendaciones para aquellas personas que tienen una empresa, que tiene una página web, o cualquier persona que tenga la iniciativa de generar un negocio en medios electrónicos, ahora en plataformas universales, tiene que tener ciertos requisitos, tiene que tener ciertos lineamientos de manejo jurídico? ¿Qué tipo de lineamientos son los que se necesitan? Claro que sí. Bueno, para empezar, el aviso de privacidad, que en muchas páginas web tiene que estar, no en muchas, en todas las páginas web tiene que estar, y que hay una muy mala costumbre, que es ir a una página web, decir, bueno, igual este aviso de privacidad está bonito, ¿qué podría pasar si lo copio en el mío? En fin, nadie se va a dar cuenta. Pero no, eso es una práctica muy común y es una práctica muy peligrosa, sobre todo para la gente que recaba datos personales. Por ejemplo, si yo me voy a una página web y pongo ahí que me llamo Marta Rosario Ramos Nava, cuál es mi correo, mi número, tal, ni siquiera veo el aviso de privacidad, ¿para qué van a tratar mis datos? Te los regalo, ándale, ten. Y luego, ¿quién me dice a mí qué están haciendo con mis datos? Y hoy en día los datos personales se utilizan para muchísimas cosas.
Y bueno, por lo tanto es súper importante determinar las finalidades en las mismas páginas web. Entonces, por eso es importante en este manual de primeros auxilios determinar que necesita tener un aviso de privacidad en el caso de que pues estén tratando datos personales en una página web. ¿Hay alguna forma de poder acreditar a alguna persona que hace una página personal, no recaba datos? ¿Es válido o se tiene que forzosamente poner? Bueno, tienes que poner un aviso de privacidad porque al final del día, cuando creas una página web, instalas inclusive cookies. Para empezar, una cookie, ¿qué es? Una cookie son ficheros que se instalan en tu computadora cada vez que abres una página web y que puede llegar a servir para rastrear, para rastrear tu propio comportamiento dentro de la página web. Entonces, aunque pienses que cuando te metes a una página web no están recabando datos de ti, lo están haciendo, porque al final del día están viendo tu comportamiento y esos son datos. Entonces, como contestación a tu pregunta, siempre es importante tener un aviso de cómo funciona tu página web y de los datos que se están tratando en tu página web. Oye, esto es importante porque de veras pareciera que es como magia o brujería en el internet, sí, que tú buscas cualquier cosa y después con alguna razón te van apareciendo cosas vinculadas a lo que buscaste. Sí. Si vas a un viaje, si pides información de tal cosa, te va llegando información. Eso es lo que se llaman, lo que me dices. Sí, las cookies, porque van rastreando tu comportamiento, como donde das clic, lo que tardas más tiempo buscando. Y al final del día te ponen dentro de cierto rasgo y van viendo tu comportamiento y que Jorge Ramos se parece a Juanito Pérez y Juanito Pérez busca lo mismo. Entonces si Juanito Pérez y Jorge Ramos buscan lo mismo, pues igual. Y a Juanito Pérez buscó el otro día esto, pues a Juanito Pérez le puede gustar lo mismo que a Jorge. Así de fácil. No, pues qué interesante, qué interesante. ¿Qué más recomendaciones puedes tú formular? Bueno, para empezar, el aviso de privacidad, traigo ciertos puntos que son súper importantes para poner conforme a la legislación, que es la identidad del responsable, o sea, quién está recabando los datos, quién es el encargado de la página web, cuáles son los tipos de datos que recabas. Por ejemplo, lo que te digo, de poner tu nombre y tu correo electrónico. Ok, está bien. Me das tu nombre, tu correo electrónico, ¿para qué lo voy a utilizar? Si te voy a enviar comunicaciones, tengo que obtener tu consentimiento de que te voy a enviar comunicaciones. La base de legitimación, que es, por ejemplo, hay varias bases de legitimación en la normativa, y bueno, la más común es por concepto de contacto, ¿no? O interés legítimo. Pero eso lo tienes que poner en el aviso de privacidad, porque si no, ¿cómo puedes acreditar que estás tratando los datos? También, cuáles son las medidas que estás tomando, que es muy importante, las técnicas y jurídicas para tratar los datos, el tiempo que vas a conservar los datos y las opciones que tienen los que navegan en la misma página web de poder ejercer los derechos que te da la normativa, que esos son súper importantes, que son los derechos ARCO, que es el acceso, la rectificación, la oposición y la cancelación. Cómo los vas a ejercer ante el mismo responsable, ante una institución y el procedimiento ante los cuales los vas a llevar. Y bueno, también el aviso de privacidad que no muchas veces se pone es quién tiene la propiedad intelectual de las cosas que tienes en la página web. Que eso muchas veces no se regula y de la nada tú pones una imagen en tu página web y de la nada te das cuenta que la misma imagen que tú tienes ya la están utilizando en otra página web y dices, ¿qué onda? Por lo menos dame dinerito, ¿no? Ya le estás utilizando, pues dame dinerito. Y bueno, eso sí lo tienes que dar. La exclusión de responsabilidad en el caso de que estés adoptando medidas adecuadas, jurídicas y técnicas, y la jurisdicción y la ley aplicable en el supuesto de que haya algún tipo de problemas en el tratamiento de datos o en el materia contractual, si es una e-commerce o cualquier cosa. ¿Por qué digo esto del aviso de la privacidad? Yo creo que es muy importante en estos días tener un sistema sólido y proactivo, para no ser reactivo, no, evidentemente, ante supuestas infracciones, ¿sabes? O sea, si a ti te roban una base de datos, tú dices, ¿sabes qué? Está bien, me la robaste, está bien, pero yo tenía estas medidas, tal, y puedes disminuir inclusive una multa grande si son datos sensibles, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, también esto te sirve mucho si quieres expandir tu negocio a otras jurisdicciones que toman muy en serio
la protección de datos personales, porque al final del día es un derecho constitucional. ¿Y cómo regulas o cómo tú tomas razón si los datos que se consultan los consultan en China de una página hecha en México, o en Chile o en otro país? Pues tienes que atender a tu propia regulación, o sea, cómo tratas los datos en tu jurisdicción, y si quieres externalizar o internacionalizar tu negocio, tienes que atender a la regulación de los otros países para ver cómo se tratan los datos de los ciudadanos de otros países. Muy bien, es muy interesante el tema de protección de datos y información. Sí. Y bueno, también hay otro tema que es más cortito, que es de las políticas de cookies, que tampoco aparecen mucho, para poder decidir qué tipo de cookies se van a instalar en tu computadora. Muchas veces entras a una página web y lo primero que haces es, sí, acepto el aviso de privacidad, sí, acepto las cookies que se me instalan. Ni siquiera hay unas casillas determinadas para poder ver qué cookies puedes elegir. Hay algunas cookies que son necesarias para que puedan funcionar las páginas web, que son las cookies técnicas, otras cookies de preferencia, cookies de, se me fue el nombre, de publicidad y de análisis. Entonces tú puedes determinar qué cookies quieres que se instalen para saber si te metes un día a una página, no sé, dime algo que te dé vergüenza. No sé. Cualquiera. No sé, alguna página que te dé vergüenza, de algún gustito culposo. Te metes y dices, bueno, solamente que se me instalen las cookies técnicas para que después no esté ahí en el Instagram y esté con mi hija y de la nada me salga publicidad de que me gusta tal cosa, ¿no? Lo puedes evitar. Y eso es parte de los derechos que tienes tú como consumidor, de saber qué es lo que quieres que se te muestre cuando estás navegando en internet. Que yo creo que es muy importante porque al final del día las nuevas tecnologías están día a día en nuestro entorno, ¿no? Y es algo que podemos regular y pues podemos actuar de manera proactiva y no reactiva. Bueno, pues le voy a dejar, ya que el programa lo conduzca Marta Rosario, me dejó sin palabras. No tengo forma de poder opinar acerca de temas que, bueno, pues con razón es una legislación federal que yo tengo que conocer, particularmente para aquellas personas que vienen a solicitar un servicio notarial, efectivamente darle los datos de privacidad correspondientes, su firma de que estoy avisándolos y enterándolos, y también salvaguardar los derechos de información de cada persona. Pero fíjate, a mí me preocupa mucho porque no sé si te ha pasado o has escuchado que normalmente recibes llamadas telefónicas. Sí. Oiga, le hablo del banco, le hablo del tal teléfono, le hablo de tal aseguradora. O sea, yo creo que ahí, pues, yo no sé quién les dio mis datos. Es que es el problema. Y también eso lo tienes que tener en el aviso de privacidad. Porque tienes que poner de dónde obtienes los datos y si estás comunicando esos datos a terceros. Pero ¿qué le dices a una persona que te esté molestando constantemente en un teléfono? Pregúntale dónde obtuvo tus datos. Y también pregúntale cómo puedes ejercer tus derechos que están en la normativa para que olviden tu número, que es uno de los derechos que tienes. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Y si se enojan? Pues que se enojen. Que se enojen por ejercer tus derechos. Le cuelgas, ¿no? Y sí, sería lo más padre de poder hacer. De hecho, hay una lista en la Unión Europea que se llama la lista Robinson, que creo que sería muy interesante que se traspasara para acá, que te inscribes y dices, ¿sabes qué? No quiero recibir más comunicaciones. Deberíamos de tener algo así. Yo no sé si aquí haya algo similar, pero allá a ver cómo funciona eso. Bueno, te metes a la lista Robinson, y te pones, ¿sabes qué? Me llamo Marta Rosario Ramos Nava, este es mi número, este es mi correo electrónico y ya no quiero recibir más comunicaciones. Y entonces, si algún día te hablan y te dicen, hola señorita Marta Rosario, ¿cómo está? No sé qué, le hablamos de banco. No, pero habla como si fuera español. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Le hablamos del Banco Sabadell. Que tal, no sé qué, que tiene una tarjeta preaprobada, no sé qué. Le dice, ¿sabes qué? Estoy en la lista Robinson, no quiero que me vuelvan a hablar. Ay, perdóneme señorita, no sé qué. Y ya está. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy estamos platicando, hoy miércoles, con mi niña Marta Rosario Ramos Nava. Ahorita estás haciendo ¿qué, hija? ¿Una maestría en qué? Estoy haciendo una maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías y de Acceso a la Abogacía, porque soy abogada aquí y en España, y estoy haciendo mi maestría para poder ejercer allá, para hacer mi examen de la abogacía.
Qué bueno, pues muy bien, hija, pues mucha suerte, que todo vaya caminando adecuadamente. Ella es mi mexicana, es mi hija, y les quiero presumir que tiene los mismos gustos que yo. Bueno, ella es más, tiene más gustos en historia. Bueno, a mi hija Marta también tiene autores que a mí me gustan y a ella le gustan. Santiago Posteguillo es un autor valenciano, español, que se ha dedicado mucho al tema del Imperio Romano. Hay una trilogía que se la recomiendo, por cierto, que empieza con la traición de Roma, acerca de las guerras púnicas que había entre el Imperio Romano y el Imperio Cartaginés de ese entonces, que le estoy hablando de hace 2200 años aproximadamente, y hagan de cuenta que eran como los rusos y los gringos, así de ese entonces. Todo el mundo ha habido problemas. Y hay un personaje muy, muy importante que es uno de mis héroes, que se llama Publio Cornelio Escipión, denominado el Africanus. Y es el Africanus porque fue exactamente hasta África literalmente a combatir con Aníbal, un gran general cartaginés que atravesó los Pirineos con 32 elefantes para llegar hasta Italia y que después fue derrotado en una gran batalla de Zama. ¿Te acuerdas, hija? Sí. Santiago Posteguillo es un autor increíble que, por cierto, también la trilogía que se aventó del emperador Trajano, la historia de Trajano desde Vespasiano, con su hijo Tito, la vida de Domiciano, que era, bueno, Domiciano fue un caso terrible, y después, bueno, pues Adriano, y también sacó la serie esta de Julia, de Severo VII. También habla acerca de la vida de Julia Doma, que era esposa de Severo VII, uno de los más grandes también emperadores de Roma, y está por sacar en breve, ya le estamos haciendo publicidad a Santiago Posteguillo, un libro que va a hablar acerca de yo Julio César, sí, ¿no? Se llama el Yo libro. César, creo, o Yo algo César. así, no sé. Y habla de la vida de Julio César, aquel gran hombre cónsul, era general en ese entonces, que estaba destinado en la zona de Germania y que pasó el Rubicón y dijo una frase muy importante, ¿te acuerdas? La suerte está echada. Exacto, la suerte está echada. Hay una frase también que se repite mucho en la historia, que es o Roma o nada. No, hombre, a mí me encanta todo ese tema y a mi hija también le encanta estudiar esos temas de la historia. Apenas estuvimos en un lugar que se llama Éfeso, que está en Turquía, y ella y yo teníamos la duda si en esa misma ciudad se había reunido Publio y Aníbal. Principalmente en Éfeso, en esa ciudad, con Marta platicábamos a ver si en esa misma ciudad se habían hecho un encuentro histórico entre Publio Cornelio Escipión, que era senador en ese entonces de Roma, y el gran general cartaginés que estaba exiliado en la ciudad de Éfeso. Dicen ahí la historia que se juntaron en un baño allá turco, y en esa plática entre Publio Cornelio Escipión y el africano, Publio le dice a Aníbal, quien para él ha sido el más grande general de todos los tiempos. Y si recuerdas, Aníbal, el general derrotado en ese entonces por Publio, contesta, pues el primer lugar es Alejandro Magno. Uh-huh. Y dice, ¿y para ti quién es el segundo general más importante? Y dijo, Pirro. Y ya si ve Publio queriendo presionarlo, picarlo para que dijera su nombre, y le dice, ¿y para ti quién es el tercer general más grande de la historia? Y dice Aníbal, pues yo. Sí. Y entonces Publio le contesta, ¿y qué hubiera sido tu respuesta si tú me hubieras ganado a mí? Y entonces Aníbal dice, me pondría en el primer lugar. Es decir, que le daba un gran reconocimiento a Publio Cornelio Escipión, un gran general romano que terminó exiliado por Roma. Y también Aníbal. Y también Aníbal, que ahí tanto les daba miedo a los romanos tener un rey en ese entonces, que era el cuestionamiento que había en el Senado. Entre tantas, si te das cuenta, hija, en la misma descripción de la historia de los libros que hemos estudiado, pues es como que se repite la historia. Sí, la historia tiende a repetirse, antagonistas, protagonistas, y protagonistas que los hacen antagonistas, y así. No, pero aparte también no solamente la corrupción, la envidia, los odios, las intrigas que se había. Es un tema de veras sorprendente, pero además este hombre también le recomendamos la trilogía de Trajano, que está súper buena. Agarras el primer libro, son tomos de este vuelo, pero es precioso. Pero bueno,
Se los vamos a recomendar para que también lo lean, porque eso nos apasiona a nosotros, ¿no? Mexicana. Los romanos, mexicanos Por Roma, metepequenses. por Roma, de Metepec, por Roma, dice. No, pero fíjense también, Marta, les quiero presumir porque es mi niña. Les he platicado que yo he caminado el Camino de Santiago, soy peregrino del Camino de Santiago. He caminado más de 810 kilómetros desde una ciudad que se llama en Francia, Saint-Jean-Pied-de-Port, hasta Santiago de Compostela. Y mi hija que vive allá un día me dice, papá, voy a empezar el camino, yo preocupado, pero ella hizo el Camino del Norte. Platícales, Marta, ¿de dónde empezaste y dónde terminaste? Pues empecé en San Sebastián y terminé en Santiago, que fueron casi 800 kilómetros. La primera etapa la hice de 100 kilómetros y la segunda de 700 y tantos kilómetros, no me acuerdo cuántos, que fueron 27 días, algunos días de 30 kilómetros, 20, y el día que más kilómetros hice fueron 44, pero ni siquiera es tanto los kilómetros. Yo creo que lo que más te llevas del camino es que realmente el problema no es tu cuerpo, porque tu cuerpo aguanta más de lo que, de lo que imaginamos, sino la fuerza mental que puedes llegar a tener justo cuando piensas que ya te vas a caer y que ya no puedes más, y te sorprendes, que yo creo que es lo que el camino te enseña, y por eso, ¿cómo decimos? A seguir caminando por el camino de la vida. Marta caminó, pero a ver, no es lo mismo que estamos diciendo, para usted se le puede resultar fácil, pero imagínense caminar 25, 30, 44 kilómetros diarios, caminando, con una maleta. Platica la historia, te quedaste en albergues. Yo le decía, oye, hija, pues quédate ahí en un hostal o cosas. No, esa sí se echó, te echaste la historia, de veras completo esto, con tu maletota, y tengo fotografías tuyas. Tuve el gusto de poder acompañarte los últimos 3 días y para mí también fue una experiencia muy grata. Bueno, pues aquí con mi mexicana recordando esas historias, y bueno, pues muchas gracias a usted por acompañarnos. Hoy quisimos hacerles un programa pues más digerible, primero que nos conozca usted, que conozca a mi hija, que me conozca más acerca de mi historia, de mis gustos, y bueno, platicarle a usted acerca, aunque sea en un tramo muy práctico, qué es esto de la protección de datos. Marta, ¿alguna recomendación final? Pues lo que dije al principio, que es mejor actuar de manera proactiva siempre en lugar de ser reactivos. Y si ya sabemos que el mundo globalizado está poniendo súper hincapié en estas cosas, hacer lo mismo. Pues bueno, pues eso es lo que les queríamos platicar hoy día, miércoles 9 de febrero del año 2022. Muchas gracias por acompañarme. Hija, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a este manual de primeros auxilios del derecho, que efectivamente se llama manual de primeros auxilios del derecho. Te deseo que vayas allá y que regreses con bien. Y que por siempre defiendas al país como todo. Muchas gracias. Buena representación. Pues bueno, amigos, yo los invito para que la siguiente semana me acompañen a este programa de la Hora del Notario. Como siempre les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Y cómo decimos, Marta? A seguir caminando por el camino de la vida. Hasta luego. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.